Bueno chicos, que el Señor les bendiga. Aquí les saluda Teacher Eddie. Solo para contarles esta lección son para todos los alumnos que usan el libro 9, el New Friends number 9, el New Friends número 9. Entonces vamos a iniciar con la ayuda de Dios a grabar el primer video, la primera lección, de la unidad 2 de nuestro libro. Ok, lo que vamos a ver es bastante fácil porque ya empezamos a ver Simple Present Verb to Be en la primera unidad. Ahora nos toca ver Simple Past Verb to Be. Es muy fácil, pero sí vamos a tener un repasito de ver cuál era el Simple Present del Verb to Be para poder iniciar con el Simple Past, ¿verdad? Bueno, aquí lo que estamos viendo en la diapositiva es los pronombres que tenemos en nuestra columna izquierda: I, we, you, they, he, she, it. En presente, cuando hablamos del presente del verbo to be, nosotros vimos en el libro que usábamos los verbos am, are, is. Ahora, en el pasado vamos a usar solamente dos verbos, que es el was y el were. Ok, el was, como ustedes podrán ver en esta tabla, lo usamos con los pronombres I y los usamos con las terceras personas, que son he, she, it. Entonces decimos de la siguiente manera: si queremos usar en el pasado, en el past del verb be, decimos I was, o he, she, it was. Y para las otras personas, para we, you, they, usamos were. Bueno, estas son las palabras que vamos a usar del verbo be para poder iniciar, y arrancamos con el simple past. Vamos a ver cómo elaboramos la pregunta cuando estamos hablando de terceras personas con el verbo to be del past. Ok, quiero llamarle su atención a la pregunta que tenemos del lado izquierdo. Ahí ustedes se van a dar cuenta que nuestro pronombre es he, por eso está resaltado, está en rojo para que ustedes lo puedan ubicar bien. Entonces el verbo que nos corresponde para hacer la pregunta es was, ¿verdad? Si ustedes usan he, she, it, va a ser was. Entonces la pregunta sería: was he on the top of the mountain? Y la respuesta sería yes, he was. Si nosotros queremos responder que sí, él estuvo hasta la cima de la montaña. O contestamos que no, decimos de la siguiente manera: no, he wasn't. Wasn't es el negativo de was, ¿verdad? El negativo del verb be en past. Ok, entonces nuevamente practicamos la pregunta y es: was he on the top of the mountain? La respuesta es yes, he was, o no, he wasn't. Lo que tenemos al lado derecho es otra forma de hacer la pregunta, pero usando el verbo do. Quiero que observen que el verbo do en pasado es did, ¿verdad? Y el pasado de go es went. Les digo los dos verbos porque en la parte inferior vamos a ver cómo cambia esto cuando hacemos oraciones afirmativas, ¿verdad? Miren, pues, la pregunta, cuando nosotros usamos el verbo do, empezamos con did, ¿ok? Did he go? Ok. Quiero que se den cuenta que aquí no usamos el verbo go en pasado. ¿Por qué? Porque estamos usando un auxiliar did. Cuando usamos el auxiliar did, nuestro verbo tiene que estar en presente. Es exactamente lo que vimos cuando estábamos viendo al do y al does en simple present. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, por eso es que está did he go. No decimos did he went. No podemos decir went porque estamos usando nuestro auxiliar. ¿Ok? Entonces la pregunta nuevamente sería: did he go to the top of the mountain? Si se dan cuenta,
Es la misma clase de pregunta que estoy elaborando, pero usando el auxiliar do, ¿ok? ¿Cómo respondemos? Ya no podemos poner yes, he was, como contestamos en la parte de cuando estábamos usando was o were. Aquí contestamos yes, he did, o no, he didn't. El didn't es el negativo de did, ¿ok? Entonces, nuevamente pregunto, did he go to the top of the mountain? Según el dibujo que estamos viendo en la diapositiva, es que sí. Entonces nuestra respuesta tiene que decir yes, he did, ¿ok? Ahora, quiero que observen lo que yo les decía en cuando afirmamos en una oración y usamos en pasado. Ahí en la oración, cuando afirmamos, decimos yes, he went. Ya no usamos go, porque no estamos usando nuestro auxiliar. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos nuestro verbo en pasado. En lugar de go, decimos went. Yes, he went to the top of the mountain. Estoy haciendo la misma pregunta. Did he go to the top of the mountain? Él llegó, estuvo en la cima de la montaña, y nuestra respuesta es yes. Como no estoy usando el auxiliar, entonces mi verbo sí tiene que ser en pasado. Yes, he went to the top of the mountain. ¿Ok? Entonces, es lo mismito que vimos cuando usamos el simple present. ¿Se recuerdan? Cuando usamos do y usamos does, pero cuando usamos esos auxiliares en negativo y en preguntas, nosotros pues dejamos el verbo en presente, ¿verdad? Entonces es lo mismo que estamos manejando en esta diapositiva. Ok, para esto quiero enseñarles y quiero que copien esto en sus cuadernos, ¿verdad? Cuando nosotros terminemos, y vamos a copiar en nuestros cuadernos el simple past tense. Hay 4 reglas principales para el simple past. El primero es el regular, que es cuando nosotros le agregamos ed al verbo. Por ejemplo, walk, decimos walked, walked, con ed, y la ed en ocasiones suena como t, ¿verdad? Si me logran escuchar bien, suena como una t, ¿verdad? Walk, walked. Ok. Verbs ending in e plus d. Ok, los verbos que terminan con e más d, como por ejemplo like, decimos liked. Ok, decimos, solo le agregamos la d porque ya tenemos la e. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos moved? ¿Verdad? El pasado es moved. Ok, la otra regla que tenemos para agregar ed al verbo cuando estamos hablando en pasado es cuando un verbo termina con y. Cuando un verbo termina con un y, por ejemplo carry o study, ¿qué es lo que dice? Cambiamos la i por la i latina, y la y por la i latina, y le agregamos ed. Miremos el ejemplo. Carry, decimos carried. Ok, study, studied. Ok, estamos omitiendo y cambiando la i por la i latina. Ok, ahora hay algunos verbos que terminan en, bueno, en inglés decimos CVC rule, que es CVC, consonante, vocal, consonante. Cuando un verbo termina con consonante, vocal, consonante, como por ejemplo plan, stop. Ambos verbos, las últimas 3 letras terminan con consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Duplicamos la última consonante y le agregamos ed. Entonces, esas son las reglas básicas para el regular verbs. Regular verbs porque les agregamos ed, así se les llama. Ahora, el problemita es cuando tenemos verbos irregulares. En los verbos irregulares nos cambian todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos regla. No tenemos, si un verbo termina con y, si un verbo termina con consonante, vocal, consonante, aquí la regla es, aquí lo que tenemos que hacer es
aprendernos los verbos. Por esta vez quiero que omitan la tercera columna, que es past participle, que es el participio. Este por el momento no nos va a interesar, ¿verdad? El que nos interesa ahorita es el simple past, que es, por ejemplo, si yo digo swim, swam, teach, taught. Estos verbos, o como el que está arriba, eat, ate, y así, estos verbos nos los tenemos que aprender de memoria. Estos yo les dejé antes, en la última clase que tuvimos en el colegio. Nosotros empezamos a trabajar con flashcards, ¿verdad? Y yo les empecé a dar unos verbos. Estos verbos no se lograron terminar, nunca logré ver las flashcards. Ya está, la subí a la plataforma y esa fue una de las tareas que a mí me interesaba. ¿Por qué me interesa trabajar las flashcards con ustedes con estos verbos? Porque nos los tenemos que aprender. De un lado tenemos que tener swing y del otro lado ustedes tienen que decir swam. Entonces la idea de las flashcards es de la siguiente manera. Si yo muestro mi flashcard que del lado donde dice swing, del lado presente, ustedes tienen que decir swam, ¿verdad? La parte que no ven. Esa es la parte que quiero que trabajemos en esta parte, ¿verdad? Bueno, hay otra forma de decir, o que usamos para decir en pasado, que es el used to, que es yo uso, yo usualmente hacía, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos referimos cuando decimos I used to, yo acostumbraba a hacer ciertas cosas. Miremos en la forma afirmativa, en negativa y en interrogativa. In affirmative, I have to say, I used to watch Disney cartoons when I was 5. Yo solía ver caricaturas de Disney cuando tenía 5 años de edad, y todavía me recuerdo muy bien, ¿verdad? En negativo digo de la siguiente manera: I didn't used to watch Disney cartoons when I was 5. Antes de continuar con la interrogativa, quiero que se den cuenta de algo. La palabra use en negativo no lo estoy usando en pasado. ¿Por qué? Porque estoy usando mi auxiliar didn't. Si se dan cuenta, la diferencia en affirmative y negative es que el use cambia. Ahí estoy usando el didn't. Entonces, el use no tiene que llevar ed. La misma situación que usábamos en la diapositiva anterior, que yo les explicaba cuando usábamos did, ¿verdad? Es la misma. Miren en la interrogativa, aquí entra nuevamente nuestro invitado especial, que es did, ¿verdad? El verbo do, pero en pasado. Entonces la pregunta sería, did you used to watch Disney cartoons when you were 5? ¿Qué estoy preguntando en esta parte? Estoy preguntando que si tú mirabas caricaturas de Disney cuando tenías 5 años de edad, ¿ok? Quiero repetir nuevamente las oraciones y la interrogativa para que ustedes puedan practicar en casa. Affirmative. I used to watch Disney cartoons when I was 5. Lo voy a decir más despacio. I used to watch Disney cartoons when I was 5. Negative. I didn't used to watch Disney cartoons when I was 5. In interrogative, I have to say, did you used to watch Disney cartoons when you were 5? Ok, es la forma que usamos el used to. Bueno, chicos, esto es muy fácil y yo quiero que iniciemos a trabajar con la página 37, ejercicio 4. Quiero que observen, y yo les quise poner aquí el ejercicio B, no el ejercicio, no empecé con el A, empecé con el B. Por eso ustedes se van a dar cuenta que dice B, porque estoy iniciando en la página 37, pero con el ejercicio B.
Ok, quiero que se den cuenta que ahí tengo en paréntesis el not go. Not go. Entonces, ¿cómo quedaría mi verbo? Entonces, para poner not go, yo tengo que decir they didn't go to the mountains. Estamos en el ejercicio 4, vuelvo a repetir, página 37. En esa página nosotros tenemos they y tenemos not go. Entonces la forma, en paréntesis, yo tengo que escribir didn't. Observemos en la misma página, ejercicio 5, el verbo que se nos da es sleep. Este ejercicio es más fácil. Aquí lo único que tenemos que hacer es subrayar el verbo, ¿verdad? En este caso yo subrayé slept, que es sleep es en presente, slept es en pasado. Es un verbo irregular. En este ejercicio lo único que tenemos que hacer es subrayar el verbo, ¿ok? Que nosotros ubiquemos. En la misma página, ejercicio 5, se nos da una serie de verbos, y para ayudarte es que en el lado izquierdo están en desorden los verbos. Yo quiero ayudarte con hacer este ejercicio y aquí los puse en desorden en cuanto está en la tabla, pero para que tú te tomes una idea. Entonces, en la primera, por ejemplo, es give, está en desorden y tú lo tienes que ordenar. Entonces los verbos son give, teach, put, see, have, buy, run, begin y bite. Eso es concerniente a la página 37. Vamos a la página 38 y esta, el 38 y 39, y esta te va a quedar de tarea para que tú la hagas. Solo te voy a dar el ejemplo de cada uno. En el ejercicio 7 se nos presentan los verbos. Los verbos te los puse en esta diapositiva, que es arrive, occur, have, cry, celebrate, use, try, control, hurry y beg. Ok, estos verbos tenemos que ubicarlos según las reglas que están en la parte inferior. Por ejemplo, en la letra A dice add. ¿Cuál de estos terminan con ed? Entonces tú escribes los verbos donde corresponde según la regla. Ejercicio 8. Nosotros tenemos unos dibujos o unas imágenes y usamos play, ¿verdad? Por ejemplo, play. Entonces yo voy a decir I used to play, ¿verdad? En el otro decimos I used to write, según la imagen que se nos presente en este ejercicio. Ejercicio 9. La pregunta que tenemos que elaborar de las oraciones que están ahí es what did Nora use to go to do at nights? ¿Qué es lo que Nora usualmente hace en las noches? Entonces la respuesta sería she used to look the stars. Según la imagen es lo que tenemos que contestar, pero lo que tenemos que elaborar ahí es la pregunta. Ok, en la página 39, ejercicio 10, se nos presentan unas imágenes y están unos círculos. Ahí tenemos que escribir cada oración que corresponde a cada foto. Por ejemplo, la primera dice he used to ride a mountain bike when he was a teenager. Esa es con respecto a la foto donde está la persona con una bicicleta. Entonces, como es la letra A, escribimos la letra A en el dibujo correspondiente. Página 39, ejercicio 11. Imagine you are 60 years old and you are telling your grandsons the things are you used to do when you were young. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Imagínate que tú tienes 60 años de edad y tú les quieres decir a tus nietos en el futuro, ¿verdad?, las cosas que tú solías hacer. ¿Te recuerdas de los verbos que usamos? El verbo que usamos I used to
Yo te puse un ejemplo aquí. Yo le podría decir a mis nietos, por ejemplo, I used to drink coffee when I was young. Otra vez, lo repito en inglés. I used to drink coffee when I was young. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Yo solía tomar café cuando era joven. Bueno, todavía de viejo tomo café, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo. Bueno, chicos, espero que hayamos aprendido el día de hoy y esperamos seguirnos viendo. Pidámosle a Dios mucho, ¿verdad? Que pase esto que está ocurriendo en Guatemala a nivel mundial, que pase rápido para que nos podamos volver a ver. No es lo mismo trabajar en una videollamada que estar trabajando en una clase. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde siempre.